2 de julio del 2019, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Gustavo Vega, expresidente del Consejo Nacional Electoral Transitorio. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, elegido por el pueblo, no está habilitado por la ley para ser posesionado como consejero de Participación Ciudadana. ¿Quién calificó su candidatura? ¿Por qué se le entregó credenciales para posesionarse como consejero? Lo vamos a analizar. También estará Sara Winter, activista de derechos humanos, ex activista y dirigente de la agrupación de feminismo radical Femen, el activismo de las organizaciones no gubernamentales que marca la evolución de los derechos humanos. ¿Quiénes auspician económicamente a estas organizaciones? ¿Cuáles son sus objetivos? Lo conversamos. Y además, hoy estará Michael Fitzpatrick, el nuevo embajador de Estados Unidos en el Ecuador, diplomático de carrera con vasta experiencia en la región, viene de ser subsecretario adjunto para el hemisferio occidental y su misión continúa la recomposición de las relaciones bilaterales iniciada con el presidente Lenín Moreno. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, en una entrevista radial en la ciudad de Babahoyo, se refirió a algunos temas y reveló que en total serán 10 los cambios en el gabinete ministerial y asimismo indicó que el régimen respeta el fallo de la Corte Constitucional sobre el matrimonio de parejas del mismo sexo, pero que no permitirían nada más allá como la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Que los cambios del gabinete son más de 3, afirma el vicepresidente de la República, y que para conocer todos los nombres solo es cuestión de tiempo. Hay 10 cambios que los vamos a ver ya públicamente el día miércoles. Y contó cuáles fueron algunos de los motivos que llevaron a que ciertos funcionarios no sean ratificados en sus cargos. Cuando se le pidió a algunos ministros que hagan los ajustes, los hicieron por donde justamente les dijo que no se haga, que era por el lado de prestación de servicios. Si usted tiene excesos en administrativo o duplicidad de funciones en comunicación, ahí es donde hay que ajustar. La gente se queja y dice, no, que están generando desempleo sacando a gente del sector público. Vea, desempleo se va a generar si no terminamos de estabilizar las finanzas públicas. Otto Sonnenholzner habló de todo. Por ejemplo, se refirió al fallo de la Corte Constitucional que viabiliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y lo que dijo el presidente es que si bien él respeta lo decidido, él jamás, y eso es una situación personal de él, a la que me sumo, jamás permitirá que eso implique interpretaciones más allá de lo que debe de ser. Esa decisión de la Corte Constitucional no habla nada respecto a la situación de la niñez, ¿sí? No habla nada respecto a la situación de la adopción. ¿No? Habla de un término puntual, usted puede compartirlo o no. Se refirió además a la crisis carcelaria que se vive en el país. Criticó el modelo implementado en el régimen anterior y comentó cuál es la salida que el gobierno analiza. Esta estrategia pasada de hacer grandes centros de reclusión, concentrar en ciudades específicas la mayoría de la población carcelaria, ha generado problemas de control. Es decir, mientras mayor la población carcelaria, más fácil un riesgo de amotinamiento, un tipo de situación. Peor si hay hacinamiento. Todos conocen que el presidente aprobó ya un plan de emergencia para intervenir las cárceles. Hay más de 20 millones de dólares disponibles y se está analizando qué cárceles del país serán prioridad para construir las ampliaciones respectivas. No dijo, eso sí, cuánto tiempo tomará la determinación de cuáles serán los centros de rehabilitación que se readecuarán, ni el tiempo que se prevé que ello demore. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días a todos. Una forma muy efectiva de dar apoyo político es afirmando que se respeta la división de funciones del Estado. Pero cuando se dice que en el futuro no se permitirá la adopción por parejas homosexuales, hay una evidente contradicción con ese respeto. Esto es normal en la política toma y dame, hoy por ti, mañana por mí, puesto que es de sobra conocido que la Corte Constitucional, como organismo omnipotente, que no tiene responsabilidades políticas ni penales según la Constitución, debe pronunciarse a favor o en contra de iniciativas del gobierno. Está claro entonces que eso es lo que en el toma y dame de la política realmente le interesa al gobierno. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información.
en Contacto Directo. Según el artículo 21, numeral 10 de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana, no podrán ser designados ni desempeñarse como consejeros quienes sean miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo o representantes de cultos religiosos. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, es sacerdote. En consecuencia, está inhabilitado para ejercer el cargo, pero fue calificado por el CNE transitorio como candidato idóneo. Gustavo Vega, expresidente del Consejo Nacional Electoral Transitorio, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Doctor Pinargote, saludos a usted y a Ecuavisa, gracias por aceptar mi pedido de ser entrevistado. Quiero hacer constar que fue una sugerencia de mi parte estar en su canal por la credibilidad que tiene Ecuavisa y por su bonomía frente a los temas cívicos y políticos. Gracias. ¿Por qué el CNE transitorio ignoró la condición de sacerdote del padre Tuárez para su calificación? Algunas respuestas. Su cédula de identidad no tenía la membresía religiosa referida. En el casillero correspondiente constaba el membrete diploma superior, que por otro lado debe ser investigado, porque desde el tiempo en donde me tocara ser presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, ya desistimos de la figura de un diplomado de posgrado. En el caso del señor Tuárez, aparece en vez de la figura de sacerdote, la figura de un diploma superior, que luego fue inclusive por la ley del 2010 desistido como un título legal y legítimo. Por otro lado, en ningún momento de la calificación del señor Tuárez constaba su condición de sacerdote. Tanto es así que después de haber sido elegido y posesionado por la Asamblea, allí sí aparece con su indumentaria de clérigo, un clérigo moderno, con su habitual anglicismo de clericman, y además entiendo que también en la papeleta electoral asomó con su membrete de sacerdote. Mientras nosotros calificamos, doctor Pinargote, la documentación referida, en ningún momento había visibilidad de su filiación religiosa. De tal suerte que operamos en derecho. El 21 de enero de 2019, al padre Tuárez, de esta manera lo presentamos en Contacto Directo. Veamos. Comenzamos con José Carlos Tuárez Zambrano, de 41 años, sacerdote manabita, licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Católica de Quito, con un masterado en la materia por la Pontificia Universidad de Salamanca, España, con experiencia como educador, dirigiendo establecimientos educativos en Quito y Cuenca, como docente en Ibarra, capellán del Hospital Luis Verdaza de Guayaquil y asesor político de los pueblos cholos, afros y montuyos, y del Colegio de Periodistas del Guayas, entre otros cargos. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor, gracias por la invitación. Buenos días, amigos que nos observan a través de Ecuavisa. ¿Por qué motivo decidió lanzar su candidatura? A través de las organizaciones sociales vinieron a mí ante la situación que vive la nación por diferentes casos de corrupción. Se acercaron para que el padre Tuárez... La campaña electoral oficialmente, según el CNE, empezó el 5 de febrero. Esto fue 2 semanas después. ¿Por qué se ignoró esta presentación pública del padre Tuárez? Y él en su currículum vitae no ocultó que es sacerdote, al menos así fue en el que nos envió. ¿Estaban todavía ustedes en funciones? Nosotros terminamos funciones el día 19, entre el 19 y el 20 de noviembre. Hasta el término de nuestras funciones transitorias, nosotros ignoramos la afiliación religiosa del señor Tuárez. Posteriormente, evidentemente, inclusive hemos visto en vídeos en su campaña que la explotación de su filiación religiosa se
se abre al público con identidades de su propio credo y rango. Antes había una total omisión de esa información, por tanto, esa declaración juramentada, que fue una de las varias observaciones que hicimos en nuestro reglamento, se había violado, porque él tendrá que responder ante Fiscalía de las consistencias que tiene su documentación escrita frente a lo que nosotros podríamos llamar una figura legal, perjurio, o quizá falsedad ideológica, de acuerdo a lo que los expertos de la materia dictaminen. No olvidemos, doctor Pino Argote, que pusimos una criba muy exigente para que de 400 y tantos candidatos quedaran finalmente en 203 y alrededor de 40 fueron los calificados al final. Tenían que presentar documentos de la Corte Nacional de Justicia, del SRI, de la UAFE y por supuesto en el debido proceso tenían la opción de impugnaciones de un número de 3 antes de que hasta la figura de apelación al Tribunal Contencioso Electoral, si se creían afectados en sus derechos, puedan los ciudadanos tener la seguridad de que el proceso era nítido, ético, afín a las condiciones que el reglamento lo imponía. Y lo más importante, la declaración juramentada y debidamente notarizada de que la documentación material y oficial entregada era verdadera. Yo creo que ahora, respecto a su condición inhabilitante de sacerdote, César Cárdenas, veedor ciudadano y miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción en Guayas, afirmó lo siguiente. Bueno, desde noviembre del año pasado, 2018, nosotros, como veeduría que vigila el cumplimiento del mandato popular y el referéndum, presentamos una serie de observaciones al proceso de postulación que hizo el Consejo Nacional Electoral y la revisión de los documentos de cada uno de los postulantes. Y ahí advertíamos de una serie de irregularidades que estaba cometiendo la comisión que estaba justamente calificando esos documentos. Lamentablemente, el Consejo Nacional Electoral Transitorio nunca hizo nada al respecto. Todo el mundo sabía. Imagínense, en una hoja de postulación, en su hoja de vida, hay un sacerdote. Esta denuncia fue 2 meses antes de que se presente el padre Tuárez públicamente como sacerdote. ¿Por qué no reabrió el caso del CNE? ¿Hubo alguna mano negra tal vez? La limitación de las funciones del Consejo Transitorio obligaba a que el proceso de calificación de las postulaciones terminara con nuestro periodo. Nosotros somos absolutamente independientes de lo que habrían resuelto los miembros del Consejo Definitivo respecto de la opción de realizar propaganda y publicidad por parte de los candidatos. Todo lo que tiene que ver con la identificación de Tuárez como sacerdote fue posterior a nuestro periodo. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en lo que significa la aceptación de un sacerdote que estaba prohibido expresamente por la Constitución y por la ley de participar en política. De tal suerte que eso deben ser preguntas hechas al Consejo Nacional Electoral Definitivo. Aunque la Asamblea lo posesionó y el Consejo de Participación lo eligió su presidente, ¿a quién corresponde ahora descalificarlo? La falsedad sin duda induce al error y esto produce un encadenamiento de afectaciones en los organismos del Estado, así como la falta de ética y transparencia de presentar una documentación que debe ser indagada por Fiscalía del ciudadano Tuárez, indujo al error de calificarlo. Igualmente esa cadena en donde a partir de una declaración juramentada falsa pesó sobre el ciudadano referido, también indujo al error para que la Asamblea Nacional le posesione, y nada menos que le posesione con su traje de sotana moderna representante del credo religioso referido. Es un encadenamiento de errores que debe ser, sin embargo, corregido, como debe ser por las instancias legales. Yo he pedido expresamente, no he sido citado, ha sido mi iniciativa comparecer a la comisión respectiva de la Asamblea Nacional
para ayudar a esclarecer el ilícito sobre el ciudadano Tuárez. Mañana he recibido ya la comunicación, estaré a las 11 de la mañana puntual para rendir mis declaraciones, que a la comisión respectiva le ayude a poder tener más claro un proceso que, sin embargo, cae dentro de la línea de corrupción de los ciudadanos que no pueden, a pesar de pertenecer a credos religiosos, ser transparentes, verídicos, auténticos. Tal falsedad tendrá que ser investigada por Fiscalía. Gustavo Vega, expresidente del Consejo Nacional Electoral Transitorio, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, doctor Peñalote. Estefi. Tras la pausa estará Sarah Winter, activista de derechos humanos, ex dirigente de la agrupación de feminismo radical Femen. El activismo de las organizaciones no gubernamentales que es esencial en la nueva generación de derechos humanos. ¿Quién las auspicia? Regresamos. Activista de derechos humanos, exactivista y dirigente de la agrupación de feminismo radical Femen. Bienvenida a Contacto Directo. Muchísimas gracias, es un honor muy grande estar acá. Gracias por la oportunidad. Buenos días también. Femen tuvo su sede central en Kiev y se la distinguía por esta forma de protestar cuando iniciaron, ¿no? En topless, exigiendo derechos para la mujer, luego hasta desnudas, luego pro aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo, temas de adopción, luego en contra de las instituciones religiosas, agencias de matrimonio. En ese entonces, ¿qué la hizo a usted ser parte de este movimiento? La verdad que así como muchas chicas que están metidas en este tipo de movimiento, yo soy proveniente de una familia muy desestructurada, con un hermano que se metió con el narcotráfico en Brasil. Con 16 años me echó de mi casa con una arma dentro de mi boca. Yo pasé a vivir en las calles donde descubrí el submundo muy triste y terrible de la prostitución. Sufrí una violación que me mató por dentro y afuera también. Y después de este episodio muy traumático, yo conocí a través de los medios el movimiento feminista como un todo. Y me enamoré por Femen, por cuenta de que la foto era muy bonita, que se parecían muy aguerridas, yendo a la calle, luchando por el derecho de la mujer. Durante 5 años yo estuve adentro del más profundo íntimo del movimiento feminista en Ucrania, en Brasil, en Francia, en Holanda y en muchos otros países más. Y es muy triste como tengo que venir a público a decir que el movimiento feminista no está interesado en ayudar a la mujer, pero sino usarla como instrumento político de una ideología. Pero ¿en qué momento se da cuenta de estos cambios? Que no necesariamente aplica para todos, pero en el suyo particularmente, un movimiento como Femen, cuando usted inicia allí en esta lucha por la mujer, pero termina vinculándose en estos otros temas también. ¿Cuándo se da cuenta de esas diferencias? Sí, la verdad que yo pasé solo 1 año en Femen y todos los 4 años de militancia de mi vida fueron en movimiento feminista en general. El movimiento LGBT, feminista, de género y todo eso. Y que percibí es que todos estos movimientos sociales de izquierda, de hecho, no tienen una preocupación de ayudar a curar las heridas de sus partícipes. No están preocupados en ayudar a la mujer en situación de violencia o el travesti que necesita se prostituir para tener o que comer. Están solo interesados en usar el dolor y sufrimiento de estas personas como marionetas políticas. Entonces yo no podía comprender por qué las feministas en Brasil, por ejemplo, están en contra la reducción de la mayoría penal para violadores. O sea, un chico de 17 años viola y nada va a hacer pasar con él porque es un pobrecito víctima de la sociedad desde 17 años. Eso yo no podía entender. No podía entender por qué el movimiento feminista estaba a favor de baños mixtos, siendo que la ideología de género nos proporciona la idea de que yo puedo identificarme con cualquier cosa que quiera. O sea, un hombre puede decir que se identifica con una mujer y pasa a usar el baño femenino. Así se pasó en Estados Unidos, donde un hombre que se identificaba como mujer, se decía travesti, acompañó a una niña de 5 años, hija del pareja heterosexual que era su amigo, y la violó dentro del baño. Entonces, eso yo no conseguía comprender. Ahora, son casos y casos, pero en lo global, Femen tenía unos
¿qué? 300 integrantes y sin embargo lograban hacer escuchar su voz. ¿Cómo se financian estas organizaciones en el mundo? ¿Quiénes las apoyan? Sí, la verdad que hay muchísimas fundaciones internacionales, públicas y privadas, que financian este tipo de movimientos. De las públicas podemos citar el FMI, la ONU, la UNESCO, el Banco Mundial. Estamos diciendo, por ejemplo, del investimiento de la ONU en Brasil, en Ecuador, en Argentina, en Paraguay, en Colombia, para pagar las feministas para salir a la calle, para luchar por derechos sexuales y reproductivos, que significa básicamente el aborto. O sea, los derechos reproductivos de hecho no reproducen nada, se mata el bebito. Podemos decir también de las organizaciones internacionales privadas, como por ejemplo la Fundación MacArthur y Fundación Rockefeller y Fundación Ford, que financian proyectos de mujeres en la política, de derechos sexuales reproductivos. En Brasil, por ejemplo, en los últimos 12 años, solo la Fundación Ford ha pagado 37 millones de dólares para movimientos feministas, que incluso yo hacía parte, solo para organizarse, para imponer las leyes de derechos sexuales y reproductivos. Pero hacia eso iba, ¿cuál es la agenda? ¿Cuál es el interés en financiar estos? Porque hablamos de activismo, ¿no? Entonces, quienes llegan a integrar justamente estas distintas agrupaciones es en defensa de derechos humanos, en muchos de los casos ese es su argumento, por lo menos, pero ¿cuál es la agenda de estas organizaciones que financian, como las que usted fue parte? Claro, siempre se dice derechos humanos, pero de humano de verdad que no hay nada. ¿Qué hay de humano? Poner en la cabeza de una embarazada que se vaya a ser verdaderamente empoderada si hacer un aborto. Entonces, de humano de verdad que no tiene nada, son absolutamente políticas deshumanas. Pero, ¿qué puedo decir? Es que es una cuestión básica de economía. Entonces podemos ver, por ejemplo, que tanto en Ecuador cuanto en Brasil hay movimientos feministas que son pagos directamente por la IPPF. La IPPF es la Planned Parenthood, la mayor industria del aborto de Estados Unidos y de todo el mundo. O sea, la Planned Parenthood paga directamente las feministas que salen a la calle haciendo protestos democráticos, entre comillas, para presionar los legisladores para legalizar las leyes. De una vez legalizado, se implanta las clínicas de aborto, entonces está hecho. Entonces, cuando quiere abrir una empresa en un nuevo país, tiene que hacer un investimiento para después lograr el dinero. Entonces, primero se investe en las grandes influenciadoras y activistas para presionar a los políticos para que puedan firmar las leyes y así se pueda atraer las empresas de aborto del extranjero para lograr con el cuerpo de la mujer ecuatoriana. En el 2015, ya que habla del aborto, usted tuvo una experiencia personal dura. Hubo un aborto que casi provocó la muerte. ¿Es ahí lo que también le hace cambiar a usted de opinión al punto de terminar hoy rechazando lo que hasta entonces había defendido? Claro, por supuesto, porque yo cuando era feminista escuchaba a todas mis amigas diciendo que el aborto se trata de empoderamiento del cuerpo de la mujer, que se trata de derechos humanos, que se trata de mi cuerpo, mis reglas. Entonces un día, cuando mi novio me dejó, yo ya estaba embarazada y no sabía qué hacer, estaba desesperada. Todas mis amigas me decían, Sara, por el amor de Dios, eres la feminista más famosa de Brasil. Y de verdad, yo estaba metida en todos los programas de televisión, era una gran influenciadora. Necesitas hacer un aborto porque así vas a tener más experiencia empírica para luchar por su legalización en los medios que participa. Además, ese que está dentro de tu barriga no es un bebito, no es un ser humano, no es un niño, es solo un coágulo de sangre, es solo un conjuntito de células. Aquí está, y me regalaron con 4 pastillas de misoprostol, la droga que es usada en toda Latinoamérica para hacer el aborto legalmente o ilegalmente también. Y así me decían que yo no estaba embarazada de un bebito, yo estaba embarazada de una pelotita de células, de un coágulo de sangre. Y así yo hice el aborto, pero tanto me decían la palabra empoderamiento, la palabra libertad, la palabra independencia, pero nadie me contó que para hacer un aborto, para una mujer tener un aborto, tiene que pasar por horas y horas y horas interminables de trabajo de parto. La prostaglandina, que es el medicina que está en el compuesto del misoprostol, hace con que el colo de útero se abra y que se empiecen las contracciones. Después de tantas horas dolorosas de trabajo de parto, para decirme que no era un bebito,
de cualquier manera, la mujer que está teniendo un aborto va a parir el hijo, solo que no va a parir un hijo vivo, va a parir un hijo muerto, peor, pedazos de hijo, para después de tantas horas, entre comillas, de empoderamiento, mirar en el fondo del inodoro, no un conjuntito de células, no un coágulo de sangre, pero mi hijo. Yo no sentí empoderamiento, yo no sentí libertad, yo sentíme traicionada, yo sentí arrepentimiento, rencor. ¿Y ahora qué iría a hacer? No se puede volver. Mucho se dice los entusiastas del aborto que se trata de una interrupción voluntaria del embarazo. Mentira, a ni una mujer le gusta la idea de matar a sus hijos. Por esta experiencia tan dura que usted vivió, es que también hoy viaja por el mundo, ahora como activista en contra de lo que un día defendió, pero esa la convierte a usted en alguien que ha podido ver la polarización que surge de un lado y del otro, y estos equivocados enfrentamientos que hoy estamos viendo en nuestro país, digo equivocados enfrentamientos entre quienes piensan distinto, justamente por la falta de tolerancia. ¿Cómo ve usted que está desencadenando hoy esas expresiones que sobrepasan el respeto? Porque una cosa es no creer en la iglesia y en Dios, y otra es cortar cruces, usar imágenes de una virgen topless, porque eso hacía Femen. Claro. Pero del otro lado también las burlas y ofensas contra homosexuales. ¿Hacia dónde nos está llevando eso? Usted que ha estado en las calles. Yo creo que tenemos, mismo la persona que no cree en Dios, necesitamos de un mundo, vivir en un mundo que sea recristianizado. Tú puedes no creer en Cristo, pero Cristo siempre nos enseñó algo muy importante, que amar al próximo como a ti mismo. Yo creo que este no es un principio solo cristiano, pero sino un principio básico de convivencia humana. Entonces yo creo que primeramente nos piden tolerancia, nos piden menos odio, nos piden más amor, pero son los primeros a nos llamar de fascista, de neonazi, de antiderecho. Entonces hoy vivimos en un mundo controlado por el discurso del políticamente correcto, donde yo digo, yo estoy en contra del aborto, automáticamente me llamo de fascista, antiderecho, que yo quiero matar a la mujer y todo eso. Entonces, es una dicotomía que es muy triste. En Brasil estamos trabajando muy bien. Yo tengo el honor de ser parte del gobierno de Bolsonaro dentro del Ministerio de Derechos Humanos. Mi ministra, la señora Damares Alves, es evangélica, es demasiado cristiana, pero está desarrollando política para los transexuales, para que puedan tener más derechos también, de no ser ofendidos, de no ser heridos, de todo este tipo de cosas. Es el testimonio y la experiencia de Sara Winter, activista de derechos humanos, ex activista y dirigente de la agrupación de feminismo radical Femen, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, muchísimas gracias. 7:32, vamos a una pausa y cuando regresemos, Michael Fitzpatrick, el embajador de Estados Unidos en el Ecuador, el inicio de la misión del nuevo embajador y la recomposición de las relaciones bilaterales con el principal socio comercial del Ecuador. Volvemos, quédese en nuestra sintonía. Diplomáticos de carrera del Servicio Exterior del Departamento de Estado venía ejerciendo como subsecretario adjunto para el hemisferio occidental, área de Sudamérica. Fue representante ad interim de Estados Unidos ante la OEA. Desempeñó puestos diplomáticos en Paraguay, Perú y Colombia. Su esposa es limeña, conoce de cerca la región y promete trabajar duro para completar la reconstrucción de las relaciones de Estados Unidos con el Ecuador. Michael Fitzpatrick, embajador. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes mañana. Su misión de recomposición de las relaciones la facilita un presidente como Lenín Moreno, interesado en hacerlo. Claro. En el terreno de los hechos concretos, ¿hay avances importantes? Claro que sí, Alfredo. Hay muchas cosas que hacer todavía, pero hemos visto durante la primera parte de la administración del presidente Moreno toda la buena fe, toda la voluntad política para ampliar las relaciones bilaterales, no solamente con nosotros, pero con otros países en la región. Estados Unidos es el socio principal del comercio del Ecuador. La descomposición de la relación, al ser el Ecuador el único país latinoamericano en la cuenca del Pacífico sin tratado de libre comercio
y sin tratado de protección de inversiones, ¿cómo se puede recomponer? ¿Se necesita un nuevo tratado o no es necesario? Puede ser una opción quizás de largo plazo, porque no es nada que puedan hacer desde una noche hasta el próximo día. Es un proceso largo, de verdad, pero hay muchos pasos posibles anteriormente y como dije, con la buena voluntad del señor presidente Moreno y con el interés nuestro en ampliar las relaciones comerciales con Ecuador, es algo para explorar y buscar las posibilidades, pero hay mucho que hacer todavía. El USTR, por supuesto, tiene varios modelos de tratados económicos, no solamente el Tratado de Libre Comercio, que la tiene, eso sí, con todos los países de la región, pero por ejemplo un acuerdo marco de comercio e inversiones es una fórmula tal vez más práctica de avanzar en este terreno, porque siempre el TLC estuvo precedido por esas llamadas negociaciones internacionales, especialmente de rechazo que hubo en el Ecuador contra ese tipo de tratados. ¿En ese sentido sería la exploración? Puede ser, como primer paso, por ejemplo, el año pasado, en noviembre, reiniciamos los dos países el grupo TIC, el Consejo de Inversión y Comercio Bilateral entre los dos países. Hay varios meses de trabajo ya investigando, ya trabajando conjuntamente sobre varios temas en varios sectores muy importantes para los dos países. Entonces hay avances, quizás no tan visibles al nivel público en ese momento, pero sí estamos avanzando juntos. En todo caso, son dos temas que están conectados, digamos, el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones, que ya no existe, y las preferencias comerciales del otro lado, porque ahora el Ecuador, digamos, ha bajado en sus grados de preferencias hacia el SGP, que es general para la mayor parte de países en desarrollo. Sí, pero los Estados Unidos sigue siendo el socio número uno en términos de comercio por Ecuador y vamos a continuar siendo así. Vamos a buscar maneras de ampliar y profundizar las relaciones comerciales, sin duda. La cooperación en la lucha antidrogas se ha vuelto a intensificar. El Ecuador no es país productor, es país de tránsito para el tráfico. Correcto. ¿Cuáles son las metas? Bueno, las metas son cómo prevenir el acceso de los narcotraficantes a Ecuador, sea en espacio aéreo, del terreno o marítimo. Y en ese momento lo que hemos visto con los cambios en el mercado de los narcotraficantes, están entrando más y más al territorio nacional. Y con la invitación del señor presidente y el gobierno actual de Ecuador, estamos buscando áreas donde podamos continuar continuar investigando conjuntamente la entrada de los narcos, los carteles que están más y más involucrados en el espacio marítimo, en particular en este país. O sea que en ese sentido, digamos que se había relajado la cooperación en los últimos años y de eso se ha apoderado el narcotráfico, a tal punto de que ahora existe el microtráfico, que es una forma de distraer a las fuerzas del orden como consecuencia de todo esto. La cooperación antidrogas es en lo militar y en lo policial. La lucha está en todos los sectores, debe estar no solamente en el ejército, en la policía. Hay mucho que ver en la sociedad civil, por supuesto, en la educación de los niños, de los jóvenes. Hay grupos ONG que están luchando con el gobierno para prevenir el uso, el abuso de las drogas y también ayudarles a recuperar a la juventud. Y por supuesto en la mala utilización del comercio internacional para penetrar la droga en el mercado americano, ¿no? Correcto, también, exacto. El sector privado tiene mucho que ver también para ayudarnos a luchar en contra del narcotráfico y el tránsito. Claro que sí. La cooperación de USAID estaba suspendida. ¿Se ha reanudado? ¿Hay metas cuantitativas para recuperar el tiempo perdido? Lo que hemos hecho este año, después de firmar un acuerdo de entendimiento con el gobierno, es empezar los esfuerzos para reabrir una oficina pequeña de USAID en la embajada en Quito. Vamos a buscar las oportunidades para, en primer lugar,
hacer prioridades con el gobierno del presidente Moreno para decidir cuáles son las áreas donde sí podemos hacer unos impactos fuertes, quizás no con toda la presencia histórica, pero como áreas de interés común para hacer unos impactos fuertes quizás en corto tiempo. Conocer el país y sus gentes ayuda mucho en una misión diplomática. ¿Tiene aficiones especiales para el tiempo libre, para conocer más el país? Para mí sí, me encanta explorar. Yo soy aficionado de hacer caminatas en las montañas, hacer bicicleta, hacer de ruta o en las montañas. Entonces así tengo muchos planes para explorar a todas las provincias del estado del país de Ecuador. Y hasta ahora en solamente 2 semanas he pasado por 4 o 5 ciudades y estoy muy fascinado, muy animado. Voy a regresar en unos días a Quito y voy a continuar explorando el país, conociendo mejor a la población. Especialmente por la diversidad de su geografía, tan interesante, ¿no? Es extraordinaria, exacto. Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos, gracias por acompañarnos en Contacto Directo y buena suerte en su misión. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estefi. Así concluimos esta emisión de Contacto Directo. A ustedes también gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.